Pero muy buenos días. ¿Cómo andan, gente linda, hermosa que está ahí del otro lado? Me imagino que súper bien. Bueno, acá en los estudios de Radio Grote estamos muy contentos porque en el día de hoy estamos celebrando los 150 programas aquí en Radio Grote. Gracias. Yo sé que están todos aplaudiendo del otro lado y llegan los aplausos hasta el estudio. 150 programas me parece un montón. Pero más todavía, parece más como mucho, cuando en octubre estemos cumpliendo 21 años al aire. Este fin de semana hablábamos con mi productor y amigo personal, Víctor Balseiro, que también lo pueden escuchar en Almas con Historia y demás, dentro de esta misma radio y de otras, en que sinceramente esto nació como un apostolado, nació este programa del Santo Padre Testigo de Cristo para poder difundir justamente las enseñanzas de San Juan Pablo II. Cuando decidimos renunciar, cuando él fallece, dijimos, bueno, ya está, cumplimos un ciclo. Quien hoy es nuestro Papa Francisco, quien era nuestro cardenal Jorge Mario Bergoglio, nos dijo que de ninguna manera, que no podíamos renunciar, que teníamos que seguir al aire con el nuevo Papa y acompañando la transición. Y así lo hicimos. Y gracias a esa visión y esas palabras de padre del querido Jorge Bergoglio, hoy seguimos al aire. Y porque Dios así lo quiere. El día que Dios diga ya está, nos baja de un plumazo y nos vamos a estar más al aire. Así que agradecemos realmente las oraciones y que Dios permita que podamos seguir viviendo esta gran aventura y sobre todo juntos, ¿no? Ustedes del otro lado y nosotros aquí. La vamos a saludar primero a Mica, genia total, nuestra operadora que está ahí del otro lado, que me pregunta cosas y yo le cambio todo. Le digo blanco, a los 5 minutos digo, no, mira, en realidad no. Y después le vuelvo a cambiar, así que santa total por estar ahí del otro lado, interpretando la producción de último minuto del programa radial. Vamos a saludar a Víctor Balseiro, quien ayuda siempre maravillosamente bien desde la producción, así que a él un gran abrazo también. Al director de la radio, a quien nos hizo posible, nos abrió las puertas, a Tito Garabal, que nos permitió hoy estar acá y que nos abrió las puertas y nos insistió y que terminamos diciéndole que sí, porque nos parecía realmente que era una muy buena oportunidad para que llegara muchísimas más personas y poder hacer este hermoso programa. Y ahora vamos a saludar a todas esas maravillosas radios que nos retransmiten. Y empezamos por quien está ahora en dúplex. Sí, claro que sí, gente. A los oyentes de FM Sendero, de la provincia del Chaco, a ustedes un beso enorme y un gran abrazo. Vamos a saludar a quienes nos van a sacar hoy lunes a las 10 de la noche. Sí, a Radio FM San Cayetano, 102.5 de tu dial. Así que a todos los oyentes de Corrientes también un gran abrazo. A quienes nos van a escuchar el martes después de las 20 horas, después de la adoración al Santísimo, Radio Divina Providencia, y nos fuimos a Neuquén. Un beso muy grande a todos los neuquinos, a toda la gente de BTR Radio, que nos saca los días miércoles a las 7 de la tarde, de Capital Federal al mundo. Y a toda la comunidad de habla hispana, obviamente, de Australia. Estamos ahí, como del otro lado del mapa. Depende de dónde lo miremos. Si lo vemos desde el lado del Océano Atlántico, es como el otro lado del mapa. Si lo vemos desde el Pacífico, estamos muchísimo más cerquita. Es cuestión de perspectiva, gente linda. Vamos, la intención del mes de agosto trata ni más ni menos que de los frutos de la JMJ. Por eso, en vez de escuchar la intención del mes de agosto, lo vamos a escuchar al Papa Francisco, que nos dice que nos tenemos que ensuciar las manos.
Con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante. Qué lindo. Esto de ensuciarse las manos, de ser ejemplo, de seguir para adelante. Y me encantó la frase de, a ver, se toman un vaso de agua y siguen, ¿no? Esto de, vamos, a levantarse. Cuando el Papa hablaba de la canción de los alpinos, cuando decía que el problema no es caerse, porque caer nos podemos caer muchas veces, el problema es permanecer caído. Nos tenemos que volver a levantar, tenemos que seguir adelante, tenemos que justamente poder tener la fortaleza de seguir, no importa qué. Y en este ensuciarse las manos tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, con lo que va a pasar el sábado 9 y 10 de septiembre, que es la colecta Más por Menos. La colecta Más por Menos tiene por lema elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover. Y en esta colecta Más por Menos tiene que ver con ensuciarnos las manos. Tenemos que ensuciarnos las manos, tenemos que hacer caridad, tenemos que estar con el hermano más necesitado. Tenemos que ensuciarnos las manos, queridos amigos, para justamente compartir con el vulnerable, con la persona que hoy está vulnerable, con los que menos tienen, nuestra persona. Porque nos tenemos que arriesgar, porque nos arriesgamos solo si sabemos amar. Porque amar es riesgoso. Y justamente eso nos pide y nos pidió el Papa Francisco, ni más ni menos, que en esta maravillosa jornada que tuvimos en Lisboa, que ya como que nos parece que quedó lejos, pero no. Este programa va a seguir con los ecos de la JMJ porque tiene que ver con el poder seguir reflexionando todo lo que él nos dijo en tan poquitos días. Y en el Ángelus tenemos, la verdad que habló que Cristo no es un recuerdo del pasado, que está vivo y camina con nosotros. No es una figura histórica. Y creo que ahí es como un clic, porque hay muchas figuras de la historia, de la humanidad, pero Jesús es alguien que está presente hoy en día. Jesús trasciende, ¿sí? No es solo un recuerdo, no es solo algo que pasó en algún momento de la historia de la humanidad, no. Es algo que hoy está porque, ¿cómo sería? ¿Dios no está presente nunca entonces? Sí, Dios está presente siempre. Por lo tanto, ¿no? Es como, yo creo que el Papa Francisco nos intentó comenzar a reflexionar sobre este tema, porque justamente el Evangelio era el Evangelio de Mateo, en el que Jesús interroga a sus discípulos sobre la gente, sobre ellos mismos, con la pregunta de ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Entonces el Papa Francisco lo reversionó y nos repreguntó en el Ángelus del domingo del día de ayer, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar está ocupando en nuestras vidas? ¿Lo tengo realmente a Jesús vivo al lado mío? ¿O me quedo con el Cristo de la cruz que está muerto en cruz y me olvido de que resucitó por nosotros? Para pensar, muchas veces no nos damos cuenta, la verdad. Pero me encanta porque el Papa Francisco nos hace reflexionar sobre algo muy cotidiano, sobre algo muy presente, sobre lo que nos pasa a nosotros en la relación con, ¿sí? En la audiencia, que vamos a verla después, nos interpeló sobre nuestra relación con nuestra mamá María, ¿no? Una vez más, esto de qué nos pasa, en qué lugar estamos, en qué plano estamos y nos ubicamos y qué presencia tiene en nosotros Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, nuestra mamá María,
los santos, ¿sí? Esta presencia, esta certeza de que Dios camina con nosotros, esta certeza de que Jesús me acompaña siempre. También habló sobre que va a estar en Mongolia como hermano de todos. La verdad que el Papa Francisco habló de que este viaje en particular a este país asiático que va a emprender este jueves es una visita muy deseada por él, una visita que él quería hacer, porque quiere abrazar a una iglesia pequeña, en número, pero viva en fe y grande en la caridad. Habló de un pueblo noble, sabio, de gran tradición religiosa. Y el acto central va a ser el encuentro interreligioso y ecuménico que va justamente a pasar. Se va el jueves y está volviendo el día lunes o domingo. Viaje corto, pero la verdad que va a dar muchísimos frutos, porque lo que quiere él justamente es sembrar semillas de paz, sembrar semillas de evangelización, poder seguir adelante. Las tecnologías le permitieron al Papa Francisco conectarse con jóvenes rusos el 25 de agosto por videoconferencia en lo que fue el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes Católicos de Rusia. Estaban todos reunidos en la Basílica de Santa Catalina de San Petersburgo. ¿Cuántos kilómetros hay del Vaticano a San Petersburgo? 2.500 aproximadamente. Bueno, esto no fue un obstáculo. Y el Papa Francisco habló y dialogó con los jóvenes más de 1 hora. Se dedicó a hablarles, se dedicó a escucharlos y les pidió que fueran. Miren, se los voy a leer textual porque no tiene desperdicio. Los invitó a ser sembradores de semilla de reconciliación. Pequeñas semillas que en este invierno de guerra no brotarán de momento en esta tierra helada, sino que florecerán en una futura primavera. Bien, les está pidiendo a los jóvenes que sean semillas de reconciliación, que sean semillas de paz. Los jóvenes estuvieron totalmente de acuerdo con el Papa Francisco. 400 aproximadamente, entre chicas y chicos de diversas edades, los interpeló y los invitó a ser semillas de reconciliación, ¿no? Y también lo que les pidió es que tengan la valentía de sustituir los medios, los miedos que puedan tener, por los sueños, que tienen que soñar alto. Dense el lujo de soñar a lo grande, les dijo el Papa Francisco, para finalizar, que fue una de las frases que también les dijo en la Jornada Mundial de Jóvenes. Lo vamos a volver a escuchar ahí, una catequesis dedicada a la Virgen de Guadalupe. Fue en el aula Pablo VI del Vaticano, llena de peregrinos de todas las partes del mundo. Y obviamente estaba un gran grupo de mexicanos que le cantaron Cielito Lindo, con todos los lujos, instrumentos que ustedes pudiesen imaginar, aplauso. Fue realmente una verdadera fiesta. Pero no voy a seguir hablando yo, lo vamos a dejar hablar a él. Queridos hermanos y hermanas, retomamos el ciclo de catequesis dedicados al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón.
A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que auxilie, que fortalezca especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y sus nietos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum. et hoc nunc et usque et Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Qué lindo, me encanta cuando en los audios de las audiencias dejan la bendición del Papa Francisco. Qué hermoso es ser bendecido, ¿no? Por nuestro querido pontífice. Dijo algo muy cierto en esta audiencia, que la verdad llega a lo profundo del alma, cuando habla de que María se le apareció una persona humilde y sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego. Nadie le creía. Juan Diego tuvo muchísimos inconvenientes para poder contarle al obispo y a los sacerdotes qué era lo que María les decía, porque no podían creer que ese indio, que ese aborigen, esa persona tan humilde, tuviese la gracia de que María se le presentara. Y otra de las cosas que me parece destacables es cuando habla que ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la integración. No, eligió a alguien del pueblo, alguien realmente del pueblo mexicano. Y desde ahí quiso evangelizar. Y la verdad que eso también nos tiene que enseñar que tenemos que ir a lo más básico. Y tenemos que evangelizar desde nosotros hacia el otro. Y teniendo en cuenta esa sencillez, esa humildad, entendiendo cuál es su lengua, cuál es su cultura, cuál es su identidad. No podemos evangelizar si no conocemos a quién vamos a evangelizar, si no conocemos cómo hablan, cuál es su identidad. Creo que el camino es por ahí. Muchas veces las misiones fracasan porque no es lo mismo evangelizar en un pueblito de frontera o en un lugar pobre y humilde en el medio de la nada que en la mismísima capital de algún país. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Y por otro lado, esa cercanía materna. María abre cualquier puerta. Cualquier puerta. Llevamos una imagen de nuestra mamá María y las puertas se nos abren solas. Después tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Porque María lo que quiere es justamente, bueno, ahora yo te dejé entrar, ahora te toca a vos. Y ahí es donde tenemos que ponernos justamente de pie y con paciencia y con constancia. Y a pesar de los conflictos, de que nos cierren las puertas, quizás en algún lugar o gente que se enoje, no, tenemos que perseverar y justamente como nos decía el Papa Francisco, ¿no? en el Ángelus, tenemos que ser alegres, tenemos que estar felices, tenemos que justamente evangelizar en el presente, pero con alegría, siempre, siempre con alegría y con una sonrisa, intentando justo evangelizar desde ese lugar, porque si voy triste, enojada, con miedos, y no voy a convencer a nadie, la verdad es esa, ¿no? Pasa
justamente por ahí. El Papa recibió un regalo muy, pero muy lindo al final de la audiencia general. 2 líderes espirituales de la comunidad Yaguanagua de la Amazonia, el teólogo brasileño Frei Beto y 2 seminaristas de la zona de Bresanone, saludaron al Papa Francisco y le regalaron el Padre Nuestro en una lengua amazónica, la lengua pano, que es una de las lenguas más antiguas del continente americano. Se la regalaron en un cuadro. Por un lado está escrita en lengua pano y escrita también en lengua portuguesa. El Papa Francisco hace mucho por la Amazonia. La verdad que sigue abogando por todo lo que está sucediendo en ese espacio geográfico. Y es donde más se pone en práctica, ¿sí?, nuestra querida encíclica Laudato Si. El Papa está escribiendo una segunda parte, porque no bastó con la primera. Quiere una segunda, porque justamente hay que reescribir todas las crisis humanitarias y todo lo que está hoy sufriendo el planeta. ¿Por qué? Porque hay que actualizarla. Con lo cual se nos viene una gran responsabilidad, gran responsabilidad. Si no terminamos de entender la primera, imagínense, ya viene la segunda. Tenemos que ponernos a estudiar y a sumarnos a un montón de proyectos. Hay muchísimos y podemos colaborar de un montón de maneras. En la JMJ nos pedían plantar un árbol. Plantamos un montón de árboles a nivel mundial y eso es fantástico. Y es así como aporto mi granito de arena. Veremos cuándo sale, la está escribiendo, con lo cual estamos todos muy expectantes para que justamente podamos, ni más ni menos, que ponernos a estudiarla, a ver qué nos dice en esta segunda parte de Laudato Si. Vamos a ir a nuestro tema musical, que obviamente habla de la Virgen de Guadalupe, una canción que me encanta, que tiene ritmo, que le da mucha, mucha energía.
Yo soy así. Yo te bailo. No te canto porque no canto bien, pero bueno, si no también cantaría, chicos. Sería así, una cosa hermosa. ¿Cómo andan mis oyentes ahí del otro lado? Bien. Ay, miren, me gritaron bien, qué suerte. Cuando la conductora o cualquier ser humano ya hace preguntas y escucha respuestas, no sé. No sé cuál es el estado en el que están. Se ríe. Micaela se ríe. Por favor, no se ría. Hoy le estamos poniendo mucha onda. Yo les cuento que si me escuchan empezar a toser como estoy, es porque, bueno, mi garganta, mis pulmones no terminan de curarse. Pero estamos acá, que no es poca cosa, y le estamos dando batalla, por supuesto. Vamos a comunicarnos. Me parece que ya estamos en comunicación, no sé. Ahora vamos a ver. Pero vamos a hablar de Enrique Jou, el empresario de Dios con sangre obrera. Así que le damos la bienvenida una vez más aquí al Santo Padre Testigo de Cristo, a un amigo de la casa. Bienvenido, Monseñor Santiago Olivera, actual obispo castrense de la República Argentina. Buenas tardes y muchas gracias. Una alegría oírte. Qué bueno, lo mismo digo. Vamos a hablar de Enrique Jou. Qué maravilla. Qué maravilla. Ayer, bueno, el domingo, claro, ayer, Sí. una fiesta para el alma allí en la parroquia del Pilar. No solo el traslado, ya tener en la iglesia a un siervo de Dios venerable, sino, bueno, lo que significa para la actualidad la vida de Enrique Jou, ¿no? Un santo, esperemos que pronto la iglesia lo confirme. Un santo siempre es un faro, y él, como hoy venerable, ilumina sin duda el quehacer de los ciudadanos, o debería iluminarnos, así como bien decía el arzobispo de Buenos Aires, que presidió la Eucaristía, así que nos ayude a una patria de hermanos, a encontrarnos, a superar estas, digamos así, muros que decía el venerable Enrique Jou, o grietas, o como decía el arzobispo, heridas. Me parece que tiene una vigencia y una actualidad. Todo es providencia, pero me parece providencialmente importante en este tiempo, ¿no? Creo que la vida de Enrique Jou es sumamente interesante, primero desde el punto de vista de cómo abraza la fe, de que realmente Sí. entiende que el camino es una familia donde empieza a sembrar un montón de valores, no solo por la palabra, sino también por el quehacer cotidiano, el ponerse al hombro un montón de entidades como la Acción Católica, el mismísimo movimiento familiar cristiano que hasta hoy lo tenemos, con lo cual es muy fuerte para justamente que las familias puedan hacer, ¿no? Y puedan Sí, tener sí. también... Trabajo en la Universidad Católica, ¿no? Claro. El tema, obviamente, del mundo empresarial. Sí, ha sido un laico ejemplar, bueno, y para el episcopado argentino, podríamos decir, para el país, todos, un precursor de la justicia social, de la doctrina social de la Iglesia, de la empresa en términos de amistad social. Es un referente tan importante, ¿no? Y en estos tiempos donde uno escucha en algunas personas, así de un modo exaltado, hablar mal de la eh, justicia social, podríamos decir la doctrina social, este hombre contrarresta y es importante que nos ayudemos, que es importante que tengamos presente las necesidades del otro. Él era un aliado, ¿no? Un empresario de Dios, como yo titulé un artículo en el digital, en un diario digital, y MZD, y Bien. decía, bueno, el empresario de Dios, titularon, el empresario de Dios con sangre obrera, ¿no? Era un hombre que acortaba distancias, era un amigo de todos. La verdad que es esos regalos que tenemos en nuestra patria que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Además, como bien decías,
una familia, padre de 9 hijos, con una esposa también que lo acompañó. La verdad que es admirable, ¿no? Un tiempo para mí como obispo castrense también me es significativo, un tiempo que ha sido marino y bueno, empresario, un hombre que la tiene todas, digamos, como yo decía también, vivió poco tiempo, pero con una fecundidad increíble, ¿no? En esos 41 años le sirvió para hacer un despliegue que no se quede en su tiempo, sino que trascienda, ¿no? Y 61 años después, porque ayer fue 61 años de su Pascua, lo seguimos recordando, valorando y con esa su doctrina tan actual y vigente, ¿no? Aparte, otra de las cosas que podemos destacar de él es la capacidad de poder escuchar a dónde Dios los quería, ¿no? Quería ir por algún lado, algún sacerdote le decía, no, mirá, yo creo que tenés talento para ir por acá, ¿no? Y esa humildad de decir, bueno, está bien, ¿no? Reconozco que el otro está viendo en mí algo que por ahí yo no estoy viendo, pero, Así pero es, digo que sí y voy por ese lado. sí. Eso habla de una profunda fe, ¿no? Una fe grande, un discernimiento importante, una docilidad Eso, y, docilidad. y habla de una vida pobre, una vida pobre de verdad, ¿no? Que confía en los caminos de Dios, en los mandatos de Él, de Dios, y esto ha sido maravilloso, ¿no? Es un poco como decía el arzobispo ayer, volviendo a García Cuerva, Sí. Monseñor, es decir, despojarse de su yo, ¿no? Era un hombre que, bueno, que dejó prevalecer un poco el nosotros y el pensar en grande y no de un modo egoísta, ¿no? Así enfocó la empresa, así enfocó el bienestar y el crecimiento y el desarrollo, que no solo es para algún empresario, sino que él lo entendió que todos debían beneficiarse, ¿no? Además, el trato que tenía con sus obreros, admirable. eh, sí, es una figura realmente admirable. Dios quiera que lo tengan como modelo los empresarios claramente y que todos los argentinos podamos ver, bueno, este hombre, un hombre de Dios, un empresario que tiene mucho para decirnos en nuestro hoy. Bueno, yo una de las cosas que conociendo la historia y leyendo y demás, decía, pensaba, ¿no? ¿Cuántos empresarios tienen que aprender de Enrique Show, que les daba trabajo a todos, que tenía esto de, como bien decías, ¿no? De poder acompañar a todos sus empleados, el poder estar presente con cada uno de ellos, esto de no me tienen que respetar, no porque yo soy el jefe y acá el que manda, sino el Ujú. respeto desde sus actitudes de vida, ¿no? Desde los valores que él mismo practicaba permanentemente, ¿no? Esta coherencia de ser de esa manera. Sí, sí, por eso era maravilloso el trato, el ser creativo. Me parece que también en los tiempos que corren y los tiempos difíciles, a veces los empresarios tienen que saber que en este tiempo, por ejemplo, particularmente en este tiempo, uno debe decir, bueno, tenemos que ganar menos. Hay algunos que lo hacen. Tendremos que ganar menos, pero no tenemos que dejar familias afuera. Claro. Y él, Enrique, se preocupaba cuando Rigoló quería despedir muchísimos obreros, fue creativo en buscar, como digamos decir, en lo que es tercerizar y hacer los carpinteros y conseguirles lugares. Y bueno, se echaban de la fábrica, pero seguían trabajando en, podríamos llamar a las pymes de hoy, Claro. y él era un precursor y sin duda tratar de no despedir y estar dispuesto a ganar menos, ¿no? Y no abusarse de estos tiempos, como a veces pasa. Obviamente que hay de todo, hay empresarios hoy también muy buena gente y con estos criterios, pero el modo de vivir en cristiano en este mundo empresarial es una cosa casi inédita. No hay muchos empresarios santos. Eh, Me decía una persona, así como compartir, ¿no? Es decir, algunos pensarán qué tonto ha sido porque vivió así, ¿no? A veces la mentalidad de un empresario es vivir bien él y sus generaciones, y sin embargo
estar dispuesto al compartir. La empresa, también los obreros hacen que la empresa crezca y que dé fruto y son parte de ese desarrollo. No son meros hombres y mujeres que trabajan o de carga pesadas a veces, sino también son beneficiarios de ese progreso y de ese trabajo. Y me parece que esto es una maravilla y es la doctrina social de la Iglesia. Claro. Y es, bueno, tenía este hombre que los miraba a la cara y que le preguntaba cómo estaba y cómo estaba el marido, cómo estaba la mujer, cómo estaban los hijos. Se involucraba, se casaban y le regalaba los muebles que necesitan, la mesa, las 6 sillas, la cama matrimonial. Este era el regalo de Enrique Yo para los obreros que se casaban en su lugar, digamos, ¿no? Me parece que es maravilloso. Ayer vivimos en la parroquia del Pilar, en la Basílica, un clima espiritual notable. Eh, Uno notaba allí en esa Eucaristía que algo pasaba, ¿no? Que yo decía, pensar que Enrique iba con su familia a rezar a ese lugar donde está hoy la Virgencita de Luján, donde está a sus pies, está él ahora, eh, sus restos. Yo decía, qué maravilloso una vida tan bien vivida que 61 años después muchos nos nutrimos de su enseñanza, de su palabra, y muy laico, Claro. o sea, un hombre muy laico que tenía a María con un cariño muy grande, que la llamaba mi socia, una cosa espectacular, un Sí. empresario, no, mi socia, la Virgen, y un aterrizaje de la fe, del Evangelio, la atención también, cuentan algunos testigos, los testimonios, ¿no?, de su cariño por una linchera que se acercaba a pedir, o por la presencia de un Jesús. Cuánto nos falta descubrir en el pobre eso, ¿no? Que es así, ¿no? Tuve hambre, tuve preso, tuve desnudo, tuve enfermo, me visitaste, me vestiste, me acompañaste. Así lo dice Jesús, ¿no? Así como dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y la Eucaristía es presencia real de Jesús, también el pobre es presencia real de Jesús, porque Jesús dice, tuve hambre. No dije, hubo un hermano tuyo con hambre y no lo recibiste. Tuve hambre, tuve preso. Eso es notable. Presencia real en la Eucaristía, sin duda, presencia real en los más pobres, sin duda. La verdad que te escucho y tenés un amor muy particular por Enrique Show, la verdad. Sí. Y creo que debería ser un gran ejemplo para hoy, para quienes están justamente, ¿no?, manejando las empresas. Y esto de la mayoría de los santos les pasa lo mismo, pienso yo, ¿no? Cuando voy recopilando historias, esto de ensuciarse las manos, ¿no? Sí. Como nos pidió Francisco en esta JMJ tan particular de Lisboa. El ensuciarnos las manos, el trabajar codo a codo con el otro, no importa cuál sea mi lugar, digamos, jerárquico, mirarlos a todos por igual, a la misma altura, ¿no? Creo que Enrique Show, nada, aparte de una mujer increíble, ¿no? Porque la verdad, y una familia y unos hijos que le siguieron el tren en todo esto, Sí. ¿no? Porque podrían Yo pensaba tranquilamente haberse tanto en sus enojado. hijos ayer cuando los veía ahí, a los hijos, digo, qué maravilloso lo que deben sentir, ¿no? Que en su sangre corre sangre de este hombre heroico, de este virtuoso, ¿no? Dios quiera de pronto podamos decir de este santo, de este beato, pero es impresionante, ¿no? Qué orgullo, qué sano orgullo, pero también me consta de que hijos son de buena madera, ¿no? De buena fibra, también tienen sensibilidad, también son generosos, también son entregados. Bueno, entre ellos hay un hijo sacerdote, eh, que es admirable. Yo creo que tenemos un ramillete de santos y santas, o beatos, o siervos de Dios, o venerables en la Argentina, que no tenemos que desanimarnos cuando descubrimos muchas cosas contrarias, ¿no? Cuando encontramos tanta o delincuencia, o tanta corrupción, o tanta pobreza, o tantos políticos que no viven de acuerdo a lo que significa el ser político, que es la prueba máxima de la caridad, y es buscar el bien común y el bien de los otros. Cuando descubrimos tantas cosas que nos asustan y nos da miedo,
también descubrimos que hay hombres y mujeres que vivieron ordenados, en justicia, en verdad, sin mezquindades. Y esto del pasado, pero no eran un repollo. Nosotros también tenemos en la puerta de al lado, como dice Francisco, transitamos y caminamos con muchos santos también. Sí, Hay que dejarnos iluminar, porque los santos son faros, pero esos santos se fueron haciendo en nuestra historia. Sí, Enrique iluminó también la vida de su tiempo. Enrique y tantos iluminaron también la vida de su familia, de su tiempo, su dedicación, ¿no? totalmente, totalmente. Es Ujú, así, es tal cual. ujú. Eh, eh, Muy fuerte para los hijos, sinceramente. Sí, El, emocionante. y sí, 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 Ujú. sí, sí, porque ellos pueden dar fe de todo de lo que se dice, de todo lo que se habla, de todo lo que uno puede leer, transmitir, contarle al otro, ellos lo han vivido en primera persona. Y Sí, creo y que eso, también una mirada de fe, ¿no? Porque una mirada de fe, porque a Jesús, ¿qué le decían los contemporáneos de Jesús? Pero ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Este no es el hijo de José, el carpintero, el hijo de María, no es el que vive cerca nuestro, que está entre nosotros. A la gente le faltó fe también para descubrir. Sin embargo, Jesús pasaba haciendo el bien, Jesús miraba amando, no tenía otro modo de mirar que es amando. A mí me conmueve pensar la mirada de Jesús, ¿no? La mirada esa mirada que te desnuda amándote, digamos, ¿no? Esa mirada que no puede mirar de otra manera. Y sin embargo, algunos no lo entendían. Yo creo que también los hijos y demás tendrán que hacer ese salto y ese paso, decir, este es mi papá, pero que la iglesia hoy lo está reconociendo como santo, es mi papá, pero que ha hecho un milagro, Dios quiera que se confirme, es mi papá, pero el que es tan referente y que decía palabras tan, y que habló de la Eucaristía y que habló de la justicia o la doctrina social, digo, también hay que hacer el salto de la fe, ¿no? Porque a mí me gusta pensar también que los santos, por este caso Camino, ¿no? Pero los santos no son inmaculados, ¿no? Solo la Virgen María es la Inmaculada sin pecado. Sí, esto es una llamada a nosotros también, porque uno puede sí. decir, bueno, qué hombre espectacular, pero también nosotros, con nuestros límites, nuestras caídas, nuestra miseria, estamos llamados a ser santos y un venerable, un futuro santo nos dice, por acá vamos, es posible, se puede responder a la vocación que fuimos llamados. Nuestra vocación es la santidad. No es una utopía, no es algo irrealizable, es algo posible. Y esto es el legado de los venerables y de los santos, ¿no? Tal cual, no es una utopía, me gustó. Ujú. No es una utopía, es empezar todos los días. Totalmente, Es empezar totalmente. todos los días, es Todos los ser. días y a cada rato. Claro, es verdad, Sí, es verdad. yo por lo menos, yo por lo Sí, menos. no, yo también. Yo digo, yo a veces digo, bueno, hoy tengo que tener más paciencia, ser más tolerante, no me tiene que saltar la térmica. Y hay Claro, momentos en los que se en me eso salta. pensaba. Cuando Sí, el Papa, perdón, cuando San sí, Pablo decía, muchas veces no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esa sí, maravillosa expresión sí, de San Pablo, que era un hombre de fe y que sí. decía, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Hay que decir eso, ¿eh? Esa convicción de que Cristo vivía en él. Y también después dice, muchas veces no hago el bien que quiero o el mal que no quiero. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Si los santos son aquellos que, y bueno, sabíamos, ¿no? Era un perseguidor acérrimo, un apasionado y persiguió cristianos. Y bueno, y Dios le tocó su corazón, se fue transformado, se dejó guiar, fue dócil, pero también él llevamos todos nuestra condición de pecadora, esa herida del pecado original, y por eso nos confesamos frecuente, y por eso pedimos perdón, y por eso nos sabemos necesitados de la gracia, ¿no? Pero los santos son eso, son aquellos que se levantan. Claro, no permanecer caídos, Así levantarnos. No es, importa la así veces que es. caigamos, sino levantarnos siempre y seguir con nuestro norte y tener esa Ujú. certeza real de que realmente Dios está Sí, con sí. nosotros permanentemente. Y que fuimos llamados a la santidad, y eso es una exigencia y una batalla,
y que el diablo querrá sacarnos del camino, querrá tentarnos de distintas maneras, a cada uno por nuestros puntos más flojos o frágiles, y entonces estar atento. Como dice también Francisco, me gusta mucho no dialogar con el demonio y Sí. poner nuestra mirada al horizonte y allá vamos, ¿no? A la santidad, a lo que Dios nos va a dar la gracia para alcanzarla. Sin ningún lugar a dudas. No hay que perder esos momentos que uno tiene durante el día y volver, siempre volver al, Así al es, camino, porque no así estamos es. exentos, ¿no? Y yo creo que soy la primera de todas. Tengo semanas que digo, ay, por Dios, Ujú, sí, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Bueno, hay Ujú, que seguir sí, trabajando sí. en uno mismo. Eso nos ayuda a crecer en la humildad también y la Sí, necesidad de Dios. En la pobreza, es decir, sí. esto, bueno, Sí, estamos es un caminar constante y totalmente. no perder, como digo yo, la brújula. Yo sigo con la brújula, soy de la época de Sí, la sí, brújula, no del sí, sí, GPS. sí, No sí. perder el Está bueno. norte que nos sigue, ¿no? Acompañando a Así Dios es. y es algo realmente maravilloso. Sabemos que te tenés que ir, así Sí, que no te tengo. vamos a robar más tiempo, te agradecemos No, esta inmensa generosidad y te vamos a pedir la bendición. cómo no, con mucho gusto y gracias por llamar. Sí, ahora a las 7 comienzo la misa, pero con mucho gusto. Siempre me gusta pensar que la bendición, bueno, es ese reconocer el poder de Dios que busca siempre nuestro bien. Y le pedimos a Dios que nos bendiga, que hacemos nosotros nuestra profesión de fe en esa certeza bendición de Dios, en esa seguridad que quiere lo mejor y el bien para cada uno, ¿no? Que podamos experimentar en nuestro corazón, en nuestra vida, los que nos escuchan, cada uno de nosotros, nuestros familiares, la bendición de un Dios que es bueno, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bendiciones y saludos para todos. Qué lindo. Seguiríamos hablando. Yo creo que tanto con Monseñor Santiago Olivera como con Monseñor Osvaldo Buenanueva, la verdad que seguiríamos hablando horas y horas y horas porque mucho que aprender en estas palabras que nos han dicho. Me quedo con la docilidad del venerable Enrique Shaw, docilidad, el saber despojarse de nuestro yo y ser creativo. Y creo que estas son tres virtudes que tienen que ver con uno, ¿no? Dejarse llevar por Dios Padre, ser dócil a lo que Dios quiere que hagamos. Si me despojo de todo mi yo y tengo la certeza de que Él está conmigo, ya todo lo tengo y todo lo puedo. Y ser creativo ante las dificultades, que es algo que nos pide el Papa Francisco hoy. Evangelizar de forma creativa en los medios donde estemos y que podamos justamente seguir y continuar. Te recuerdo que tenemos la colecta Más por Menos, sábado 9, domingo 10 de septiembre, bajo el lema Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover. Te invito a entrar a la página www.colectamáspormenos.com. Y ahí vas a encontrar todo lo que querés saber. Las formas de donar, vas a encontrar qué hacen, ¿sí? A dónde se destinan los fondos, cuáles son los proyectos que se hacen justamente con este dinero recibido, a dónde estamos trabajando, en qué lugares, ¿sí? En qué diócesis, qué pasa en la República Argentina. La verdad que colaborar con el hermano más necesitado es ensuciarse las manos. Y es lo que nos pide el Papa Francisco. Y la verdad que es lo que realmente tenemos que seguir adelante. La última noticia que te voy a contar del Papa Francisco es, y tiene que ver con el abuso y el crecimiento del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes y el aumento de la venta de estupefacientes
Hoy en los mercados digitales, en lo que es la dark web. Y la verdad que esto cada vez está causando muchísima más alarma. El Papa Francisco confió esta preocupación tan particular a quienes participaban del Congreso número 60 Internacional de Toxicólogos Forenses, que empezó el 27 y ahora termina el 31 de agosto. Les pidió que por favor hicieran unas buenas campañas para prevenir y combatir este flagelo. Hoy, decía él, los jóvenes atraviesan por momentos terribles y tienen a la mano a alguien que en vez de ofrecerles la fe, una palabra de consuelo, ayudarlos a levantarse y a seguir adelante, les ofrecen la droga como una solución mágica. Tratar justamente de que este flagelo cada vez sea menor a nivel mundial. Hoy no me voy a despedir yo. No. Hoy vamos a dejar en este hermoso programa que se despida ni más ni menos que el Papa Francisco. ¿Dónde dijo esto el Papa Francisco? Lo dijo cuando se reunió con escolas ocurrentes en Portugal, en Cascais, después de tener una jornada muy, pero muy linda, donde le contaban los diversos jóvenes cuáles eran los proyectos, en qué estaban trabajando, cómo lo hacían. Un mural hermoso en donde lo han pintado y le pidieron al Papa Francisco que diera una pincelada, que pintara una parte de ese mural para que él dejara su huella ahí plasmada. Yo les digo, Dios quiere, Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo lunes. Pero el Papa Francisco se despide así. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí.